Hola, soy Raquel y hoy en Veganamente voy a hacer una pasta a la carbonara. Para hacerla vamos a necesitar pasta, aunque yo en este caso voy a sustituirla por unos noodles de arroz. Vamos a usar también champiñones, cebolleta, anacardos remojados, tomate deshidratado, sal, nuez moscada, zumo de limón, levadura de cerveza y pimienta negra. Vamos a empezar haciendo la nata vegana para la carbonara. Para ello, simplemente vamos a triturar los anacardos, con un poco de zumo de limón, la levadura de cerveza. Esto va un poco al gusto de cada uno, ¿vale? Sal, una pizquita, porque la levadura también tiene algo de sal, y agua. Y trituramos. Le vamos incorporando agua hasta que tenga la consistencia que queremos, que sea similar a la de la nata. Bueno, yo creo que la voy a dejar así. Luego sobre la marcha, si veo que necesita un poco más de agua, ya se la pongo, pero de momento la voy a dejar así. Ahora vamos a ir picando las verduras. Ahora vamos a picar la cebolleta, la picaremos muy finita. Y recordad, esto no se tira, que esto te sirve para hacer un caldo riquísimo, como el que os compartí hace poco, para hacer un caldo con verduras. Así que lo guardáis. Ahora vamos a picar el tomate deshidratado, sin hidratar ni nada, así tal cual, en daditos pequeños, porque es lo que le va a aportar a la receta un toque de sabor saladito y una textura ligeramente crujiente. Le queda muy bien. Ahora pasamos a la sartén. Mientras que se van preparando los noodles, vamos rehogando las verduras. La cebolla ya está un poquitín transparente, así que vamos a incorporar los champiñones laminados. Cuando los champiñones hayan perdido ya todo el líquido, agregamos el tomate deshidratado. Ya tenemos las verduras y tenemos los noodles, así que ahora los incorporamos a la sartén. Así, sin escurrir ni nada. Y ahora, con el fuego apagado, incorporamos la nata. La pimienta negra. Y la nuez moscada. Y mezclamos bien. Este es el resultado y nuestra comida para hoy. Veganízate. Y si os ha gustado esta receta de pasta a la carbonara, dejadme un like, suscribiros si no lo habéis hecho y compartid con todos vuestros amigos. Ingredientes y enlaces de redes sociales abajo en la descripción del vídeo. Nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!